Vamos a hablar en esta noche acerca de las reformas de Josías. Sí. Mire, es importante la escuela dominical, haga un esfuerzo por venir a la escuela dominical. Dice la palabra del Señor así: de 8 años, diga conmigo, de 8 años. De 8 años. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Se acabó su reinado a los 39 años, joven. Este Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de hacer esculturas e imágenes fundidas. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Padre, aquí estamos, Señor, una vez más, compartiendo tu palabra, Señor, la palabra, Señor, esta que puede salvarnos, cambiarnos, limpiarnos. Padre, en el nombre de Jesucristo, permite que tu palabra obre poderosamente en la vida de mis hermanos. Levante sus manos ahí donde están. Levante su mano. Dígale al Señor en sus propias palabras, si quiere ahí queridamente: Señor, háblame en esta noche. Necesito algo nuevo de ti, necesito algo fresco de ti a mi vida. Señor, ven, Señor, como la brisa, Señor, llenando todo mi ser de tu presencia. Necesito un milagro para mi vida, necesito un milagro para mis hijos. Necesito un milagro para mi esposo, para mis padres. Necesito un milagro, Señor. Pero yo sé que es a través de obedecer tu palabra, Padre. En esta noche, mi Señor, te doy gracias por lo que tú haces. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos a hablar entonces acerca de las reformas de Josías. Amén. Y uno de los objetivos en este tiempo es ser diferente, ser diferentes. Cada una de las predicaciones, cada uno de los temas que exponemos, y eso es para todos aquellos que comparten y predican la palabra de Dios, y que el Señor me muestra que hay que prediquen la palabra de Dios aquí en el púlpito. Es importante tener siempre un objetivo, amén. Y lo que Dios quiere en esta noche por medio de su palabra es que seamos diferentes, que hagamos diferencia, amén. Si ha habido, por ejemplo, y me gusta mucho el deporte, por eso hablo mucho de deporte. Si ha visto, por ejemplo, en el deporte, algunos jugadores en X deporte marcan diferencias, ¿sí los ha visto? Sí. Hay jugadores, por ejemplo, que los meten a jugar y cambian radicalmente un partido, ya sea de lo que sea, de béisbol, de fútbol americano, porque son diferentes, Dios mismo, son diferentes. Son diferentes. Y en el área donde ellos están, en el área donde ellos se mueven, donde ellos son especialistas, marcan diferencia. Entonces somos llamados a ser diferentes, somos llamados a marcar una diferencia en el mundo. Dios te ha escogido a ti, Dios me ha escogido a mí para ser diferentes y para hacer diferencia. Dios no se equivocó. A lo mejor tú estás pensando, conmigo Dios se equivocó. A lo mejor estás pensando, conmigo Dios se ha equivocado, usted no sabe cómo soy yo. Yo no lo sé, pero yo sé que Dios ha puesto tus ojos en ti, por eso estás aquí en esta noche. Así es. Dios no se equivoca. Así es. Amén. Sí, amén. Pero Dios quiere hacer algo más, y esto lo vemos a través de la historia de Josías, de este joven niño, niño adolescente o adolescente niño, que fue diferente. Amén. Su abuelo Manasés fue un hombre muy malo, un hombre pecador, un hombre que inclusive hacía pasar a sus hijos en sacrificio para sus dioses. Tremendo. Manasés. Pero ese Manasés fue hijo de Ezequías. ¿Se acuerdan ustedes de Ezequías? Sí. ¿Se acuerdan de Ezequías? El que se le añadió. El que Dios le añadió 15 años. Aquel hombre que estaba muriendo y llega
acuérdenme, Isaías, y Dios le da otros 15 años más a Ezequías, y de ahí nace el abuelito de Josías, un hombre malo. Inclusive su padre de Josías no es precisamente David, como dice aquí la Biblia, como dice aquí la palabra, o sea, venía de la descendencia de David por la obediencia, pero su padre era Amón, como dice la escritura aquí. Entonces Josías marcó diferencia en su época. Le llegó su reinado en un tiempo donde él no esperaba, pero estaba preparado. Llegó su reinado en un momento donde él era un pequeño, y a lo mejor muchos dijeron, bueno, ¿qué va a hacer este pequeño? ¿Qué va a hacer con Israel? Pero hermanos, cuando Dios nos marca, cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios nos ha diseñado, porque todos somos diseñados para cosas grandes, Dios no se equivoca, hermano. Y un pequeño vino a cambiar a Israel, vino a transformar religiosamente, poderosamente, una nación idólatra. Así es. Amén. Sí, amén. La palabra o el nombre Josías significa Dios salva. Porque Dios siempre tiene un plan para cada uno de nosotros. Aún en la situación más difícil que estés, Dios te envía tu Josías, Dios te envía tu salvación, Dios te envía tu sanidad, Dios te sostiene, lo que significa Josías. Dios sostiene, Dios salva y Dios sana. Hermanos, porque ese es nuestro Dios. En cualquier situación, no importa cuán difícil sea tu situación, Dios siempre va a enviar un Josías. Aún, hermano, la situación de Israel era una situación de destrucción, era una situación de pecado, hermano. Pero Dios se acuerda siempre del pacto para con sus hijos, y Dios les envía la sanidad y la salvación. Por eso, entre más perdido, por eso dice la Biblia, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. El pueblo de Israel estaba en una situación de pecado terrible por 2 generaciones, Amón y Manasés. Pero hermano, Dios se acuerda del pacto de Israel y les envía un pequeño. ¿Por qué un pequeño? Porque ya no más Saúles. Porque ya no más Saúl. Ahora es a la manera de Dios. ¿Está conmigo? Sí, sí. Sí. La Biblia dice que el pueblo eligió a Saúl, hermano, pero porque Saúl era un hombre alto, un hombre, dice la Biblia, de las espaldas más que sobrepasaba al pueblo, hermano. Un hombre que dijeron los israelitas, este es el que nos va a liberar. Y vemos cómo acabó la situación de Saúl, hermanos. Pero cuando dejamos que Dios lo haga a su manera, hermano, siempre va a dar resultado. Siempre va a dar resultado. Amén. Por eso, hermano, ahora nos sorprende, después de un hombre robusto, un hombre alto, un hombre de guerra como lo fue Saúl, ahora vemos a un pequeño Josías dirigiendo a un pueblo. ¿Está conmigo? Sí. Pero no era cualquier Josías. La palabra Josías entonces significa el que salva, el que sostiene y el que sana. Este Josías, como dice la escritura, era hijo de un hombre llamado Amón. ¿Dónde lo tengo acá? Esta palabra Amón, o este nombre Amón, tiene un significado muy curioso. Significa 3 hijos de Israel. Y muchos han querido relacionarlo con los dioses egipcios Amón Ra, pero es otra cosa. Este nombre Amón significa los 3 hijos de Israel. Pero los 3 hijos de Israel se cumplen en Josías, sostiene, salva y sana. ¿Está conmigo? Sí. Amén. Ahí están los hijos de Israel, porque Dios, hermano, en medio del pecado, en medio, hermano, de la idolatría, en medio de todo lo que destruye al pueblo, Dios siempre tiene soluciones, y las soluciones son: sostiene, hermano, salva y sana. Ese es nuestro Dios. Amén. Amén. Pero notemos aún, a los 8 años de Josías, hermano, ya sabía decidir por quién. Hermano, y esto es una enseñanza para nosotros. Josías, 8 años y ya sabía qué hacer. 8 años y ya sabía por quién decidir. 8 años, hermano, y Josías ya sabía qué hacer y elegir, hermanos. Josías, hermano, no cabe duda que era un joven o era un niño ungido por Dios para hacer las cosas de Dios a la manera de Dios. Amén. A los 8 años, hermano, la Biblia dice que Josías a los 8 años hizo lo recto. A los 8 años comenzó a buscar a Dios. Escuche esto.
Amén. Sí. Y y esta palabra buscar me gusta, porque si ampliamos buscar, si ampliamos y extendemos la palabra buscar, vamos a regresar unos minutos a cuando los pequeños estaban aquí. Sí. ¿Qué fue el primer paso? Oír, Oír. leer, escuchar, Escudriñar. escudriñar, Meditar. meditar, Memorizar. memorizar Dar fruto. y dar fruto Y multiplicar. y multiplicar. Eso es buscar. Sí. Y Josías, hermano, un pequeño de 8 años hacía eso. Ujú. ¿Tú haces eso? Es bien interesante preguntarnos, ¿estoy haciendo diferencia? ¿Estoy realmente buscando a Dios? Vea, a los 8 años. Y vemos hoy, hermano, cómo escuchamos a veces palabras, comentarios de jóvenes, adolescentes que dicen, bueno, ya cuando esté grande, ya cuando esté ya a la edad de mis abuelos, de mis papás, pues entonces voy a empezar de lleno a ir a la iglesia. Hermano, veamos este Josías. Y cambió la historia de un pueblo, a lo mejor por pocos años, pero vino en el tiempo propicio, en el momento adecuado a cambiar la situación religiosa de Israel. Ujú. ¿Está conmigo? Sí. A los 12 años, hermano, empezó a limpiar a Jerusalén y a Judá de idolatría. A los 12 años. Qué tremendo. Y siempre yo había hablado de este pequeño Josías. Y siempre me ha gustado esta historia porque me sorprende. Y he tratado de buscar, a lo mejor 8 años, pero en cada pie o en cada mano, ¿verdad? 8 años a lo mejor de cuando, como como las selecciones juveniles de Nigeria y de Costa de Marfil, que los registran cuando tienen 20 y ¿verdad? Aparecen de 12 en las actas, pero ya aparecen de 12 años y ya tienen como 35, ¿verdad? Pero no hay ninguno. No hay ningún error aquí. Tenía 8 años. Sí. ¿Qué hacías tú a los 8 años? Pelean las canicas. Le ganaban. ¿Qué hacía Judá, por ejemplo, cuando Judá estaba con sus hermanos? Sus hermanos jugando a las rayuelitas, ¿verdad? Pero Judá ya estaba aprendiendo a pelear y a guerrear. Por eso cuando un rey filisteo asustó a Israel, hermanos, el primero que dijo, vamos contra ese rey, fue Judá, porque estaba acostumbrado a la pelea, porque estaba acostumbrado y era valiente, un hombre arriesgado, hermanos. Porque él desde pequeño aprendió. Es lo que estamos enseñando con los pequeños, que aprendan. Para que cuando vengan la lucha, las dificultades, la tentación, ellos sepan elegir por Dios. Así es. Así es. Sí. Judá dijo, oye, fíjate bien, viene un rey contra nosotros. Todos bien asustados. Fíjense, les decían, 70 reyes comen de las migajas de ese rey, y ese rey viene aquí. Es decir, tenía 70 reyes prisioneros amarrados a su mesa. ¿Saben qué le decían a los reyes que tomaban prisioneros? Le cortaban los dedos pulgares de las manos y los pies. No podían empuñar espada ni podían correr. Pero hermanos, cuando Israel estaba temeroso, Judá, como estaba acostumbrado Judá, como su infancia era guerrear, su infancia era buscar de Dios, su infancia era, hermano, un hombre listo para lo que Dios quisiera, para las batallas que Dios quisiera traerle, Judá dijo, vamos contra ese rey. Él no tenía temor. Hermano, cuando aprendemos la palabra de Dios, memorizamos, la escuchamos, hermano, la ponemos por obra, no vamos a tener temor de cualquier circunstancia adversa que Sí, venga. así ¿Por qué? es. Porque Amén. estamos enseñados. Así Así es. es. Sí. Estamos enseñados. Sí. ¿Está conmigo? Amén. A veces nos preocupamos y demás. Pero cuando meditamos en la palabra de Dios, por eso yo digo, medite en la palabra. Venga, traigo un versículo todos los días. ¿Verdad? Si usted habla de su vez, ahí viene el versículo de la semana. Se llama mi devocional, ¿sí lo ha visto? Ahí venga, apréndalo, memorícelo. Si le da flojera sacar su Biblia, abra su face y ahí viene. Amén. A los 18 años, este pequeño Josías, que ahora se había convertido ya en un hombre, a los 18 años, algo impactó su vida. ¿Y sabe qué impactó su vida? Dice la Biblia que mandó a construir o a reedificar el templo, y dice la Escritura que estando los albañiles y demás reedificando el templo, encontraron un libro en las ruinas.
Había ruinas. A veces nuestra vida está en ruinas y hay que reedificarla. Nuestra vida espiritual, nuestras finanzas están en ruinas. Hay que reedificarlas. Hay que empezar a hacerlo a la manera de Dios. Sí, sí. El libro de la ley, hermano, estaba en las ruinas. De ahí lo encontraron y lo hallaron los albañiles, hermano, y lo llevaron a Josías. Y Josías puso un hombre a que le leyera el libro, y cuando acabó, impactó su vida. Dice la Biblia, hermano, a los 18 años, no es casualidad que Dios haya hablado de este joven, hermano, cuando a los 18 años, hermano, él rasga sus vestiduras en señal de horror, como diciendo, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué no hemos cumplido los mandamientos que Dios nos manda? El libro le impactó tanto, hermano, que debería de impactarnos la Biblia. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice, quiero que hagas esto, cuando Dios nos dice, has dejado de hacer esto, debemos impactarnos, hermano. Eso, hermano, agradó a Dios, que este Josías dijo, no hemos cumplido la ley de Dios. Impactó, rasgó sus vestiduras, dijo, no puede ser. ¿Y por cuántos años? Hermano, ¿cuánto tiempo tienes que no oras, que no lees la Biblia? ¿Por cuántos años ese libro había estado perdido y ahora lo hemos hallado? Hermano, y Josías, hermano, no estaba tranquilo. El libro estaba allá, lo habían hallado, era la ley, se había rasgado las vestiduras, pero mandó a los sacerdotes. Escúcheme, a los sacerdotes. Él entendía desde los 8 años que había personas para cada puesto. Él no fue y consultó a Dios directamente como lo consultaba Samuel o como erróneamente lo consultó Saúl y le costó el puesto. Él mandó con los sacerdotes y dijo, esto hemos hallado. ¿Qué dice Dios? Escuche a Josías. Por eso, hermano, la Biblia dice que descendía de la misma amor a Dios que David su padre, hermano. Porque entendía su posición, entendía lo que él estaba haciendo, entendía por qué estaba en ese momento ahí, hermanos. Y a veces queremos, hermano, hacer cosas que no están dentro de lo que Dios ha puesto para mí. ¿Está conmigo? Y muchas veces ni hacemos las cosas que Dios me manda hacer. Peor cosa. Queremos hacer las que Dios no me mandó a hacer y no hago las que Dios quiere que yo haga. Por eso decía un hermano, Dios te va a hacer que hagas las cosas que no quieres para que luego termines haciendo las cosas que tú quieres que hagas para Él. Pero es fácil, hermano. A veces por medio del pastor nos manda a hacer algo que no queremos. Pero, hermano, así vamos aprendiendo poco a poco a hacer las cosas de Dios. ¿Está conmigo? Sí. Si queremos que Dios nos use, vamos a hacer las cosas que no nos gusta hacer, pero debemos hacer. ¿Está conmigo? Y Josías entendía que él no podía consultar a Dios, sino que envió a la persona adecuada. ¿Está conmigo? Sí. Y Dios, hermano, habló tan grande bendición a este joven. Notemos entonces que Josías sabía qué hacer y no hacer. Amén. Vamos al verso ahí, no al verso 19 para que 34, 19. Vea lo que dice. Luego que el rey oyó, vea del verso 18, está la historia que yo le conté. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro, ¿sí? Y leyó Safán en él delante del rey, y luego que el rey oyó las palabras de la ley, ¿qué dice? Rasgó sus vestidos, se horrorizó. Ay, Señor, pues no cumplí tu mandamiento. Ay, al cabo el pastor dice que eres misericordioso y bondadoso. Ay, pequé poquito. Al cabo el pastor dice que eres misericordioso. Se rasgó sus vestiduras y dice, ni yo, ni mis padres, ni mis antepasados han hecho lo recto delante de Dios. Y vean lo que dice, verso 21. Anda, dice, consulten a Jehová por mí
y por el remanente de Israel de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. ¿Por qué? ¿Qué dice? Grandes, estaba preocupado. Estaba preocupado porque dice, aquí está toda la ley. Y somos culpables. Adán dijo, no, yo no soy culpable. Oye, pero yo no soy culpable. La mujer que me diste. ¿Está conmigo? ¿Y qué dice? Somos culpables. Hemos pecado, hemos fallado. ¿Sí me entiende? A veces cuando pecamos, ¿qué le decimos a Dios? Ay, si es que le decimos algo a Dios, ¿verdad? Josías dice, somos culpables. ¿Está conmigo? Verso 2, voy a irme un poquito más rápido. Verso 2, dice la Biblia entonces que hizo lo recto. Diga conmigo, hizo lo recto. Esta palabra recto es yashar, que significa tomar el camino derecho. Escuche lo que hizo Josías, ¿eh? A los 8 años tomó el camino derecho. ¿Cuántos años tiene Aarón, hermano? 5. Ándele, ándele. A ver, algo pasó para aquí. 6. Está bien. Dice el hombre, está bien, siempre el hombre tiene la última palabra, ¿sí o no? ¿Eh? ¿Sí o no? Ahí se nota que el hombre tiene la última Voy palabra. a poner a prueba la vida idónea. Ahora, ¿sabía usted por qué hizo Dios a Eva? Hay algunas razones por las que Dios hizo a Eva. Para que le ayudara a Adán. Porque, ándale, pero ¿por qué? Exactamente, bueno, primero porque estaba preocupado Dios que Adán siempre se perdía en el huerto. Y los hombres, pues, jamás preguntamos por direcciones, ¿verdad? ¿Sí? No, ahorita pregunto, vámonos por acá. Para que le hiciera compañía. ¿Eh? Para que le hiciera compañía. Más o menos también. También era necesario que en un matrimonio, en una pareja, siempre hubiera alguien maduro. ¿Verdad, hermanos? Porque sabía que Adán nunca iba a hacer una cita con el médico, ¿verdad que no? Porque Adán nunca iba a sacar la basura. ¿O sí? Yo sí saco la basura, hermano, pero ya cuando mi esposa me la tiene, toma, esta es la basura. Y dice que la razón número 1 por la que Dios hizo a Eva fue que cuando terminó la creación del hombre, Dios se rascó la cabeza y dijo, yo puedo hacer algo mejor que esto. Así que lo voy a volver a intentar y creo a Eva. No es lo que dicen, ¿verdad? No me queda mucho. Mira, las hermanas nada más se ríen. La palabra recto significa, ya les tocaba una, ¿verdad? Amén. La palabra recto significa, es yashar, que es agradable, pero también es tomar el camino derecho. Escuchen lo que hacía, lo que dice Josías. Josías hizo lo recto. Josías tomó el camino derecho y su vida era agradable. En Lucas capítulo 10, verso 21, dice Jesús, sí, Padre, porque así te agradó. Es decir, Jesús siempre trataba de agradar a Dios. Y era lo que también la palabra recto significa aquí, agradarle. Hermanos, y aquí me brinca una pregunta. ¿Agrada usted a Dios en todo lo que hace? ¿Trae gloria a Dios todo lo que hace o dice? Es lo que hacía Josías. Y Josías tenía 8 años. Amén. También significa ajustar. Es decir, Josías se ajustaba a lo que Dios decía. Josías se ajustaba, hermano, y estaba de acuerdo en lo que Dios decía. Entonces, este hombre, hermano, este jovencito, este niño, hermano, agradó a Dios y tomó el camino derecho. En Juan capítulo 8, verso 29, vaya conmigo a Juan capítulo 8, verso 29, Jesús dice, yo hago siempre lo que te agrada. Juan 8, 29. Amén. Yo hago siempre lo que te agrada. Voy a irme un poquito más rápido, ¿eh? Porque... ¿Ya lo tiene? ¿Alguien quiere leer la lectura? Dani, por favor. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Por qué no lo ha dejado Dios? ¿Por qué no lo había dejado Dios? Porque hago siempre. ¿Cuándo? Siempre. 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 No nada más en lapsos.
siempre, hago siempre lo que te agrada, lo que le agrada. En Romanos 8:8, vayan conmigo también a Romanos 8:8. Amén. Dice la palabra de Dios así. ¿Cómo dice? Que no puedan tirotear. Dani, ¿ya? Los, Dani, tú... Memo. los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ok, los que viven conforme a la carne, ¿sí entiende esa palabra carne, no? A sus propios deseos, no pueden agradar a Dios. O sea, es un tajante, no, diga conmigo, no. No. No hay término medio. No dice, a lo mejor, ay, pues a lo mejor pueden agradar a Dios. ¿Quién sabe? Ya cuando se mueran, pues ya van a saber. No, la palabra, escúchame, lo tajante es no. No pueden agradar a Dios. Amén. No hay términos medios. En Gálatas capítulo 1, verso 10. ¿Gálatas qué, pastor? Gálatas 1:10, por favor. Amén. ¿Qué dice Dani? Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara, agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Oiga lo que dice Pablo a los Gálatas. Dice, ¿o trato de agradar a los hombres? Hermano, como cristianos no estamos para agradar a la gente. No estamos para agradarle. Yo me acuerdo de una hermana, y hermano, y esto lo cuento cada vez que tengo la oportunidad. Una hermana que estuvo, hermano, 20 años orando por su esposo para que se convirtiera a Cristo. Pero ese hermano, y le digo hermano porque 15 días antes de morir entregó su vida a Cristo, sacaba a la hermana literalmente de los cabellos de la iglesia. Pero ella se escapaba con sus hijos a la iglesia. ¿Cuánto hay de esos aquí? Cada 8 días estaba en la iglesia con el pendiente de que llegara el esposo y la sacara de los cabellos. Ya cuando nosotros conocimos a este hombre ya era un poco más agradable, ya se podía platicar, pero dicen que por años, 20, 15 años no se podía platicar con él. Pero hermano, Dios tocó su corazón 15 años antes de que él muriera, 15 días antes de que él muriera. Por eso dice la escritura, o trato de agradarlo, no vas al culto. No voy al culto. Hermano, pero Dios me lo pide. Pedro decía, juzguen ustedes si es necesario obedecer a Dios. Hermano, usted está predicando rebelión. Juzguen ustedes. No estoy predicando rebelión. Juzguen ustedes. Lo que dice la escritura, que le dice a los sacerdotes. Juzguen. ¿Está conmigo? Sí. Pero dice la escritura, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí está, no, estoy hablando de las cosas de la iglesia, estoy hablando de servir a Dios, estoy hablando de escuchar su palabra, estoy hablando de esto, específicamente de esto. ¿O qué si tu esposo no te deja venir a la iglesia? Ay, pues Dios sabe, lo voy a ganar. Y le voy a 3 bailes y ahí le digo, pues vamos a la iglesia para el próximo domingo. Y me va a decir que sí. Va a ver que sí. Y ahí va para la iglesia. Pero ahora voy a ir a 4 bailes. Bueno, ya me tomé una cervecita, 2 cervecitas. Y va a ver, pero para el domingo. Imagínense usted, hay mucha gente que así está. Hay mucha gente que así está. Pues para que vaya mi esposo el domingo voy a hacer lo que él quiere. No, hermano, cuidado. O que haga mi esposa lo que... No, cuidado, eso no es bíblico. No es bíblico. Amén, hermanos. Sí. No sé por qué me metí aquí. Vamos a regresar a la escritura. ¿Está bien? Dígame conmigo. Amén. Bien, vamos al verso 3. Dice la escritura. Este hizo lo recto ante los ojos de Dios y anduvo ante los ojos de Jehová y anduvo. Esta palabra anduvo, claro que viene del verbo andar. ¿Sí? ¿Está conmigo? Esta palabra andar, y dice, y anduvo en los caminos de su padre. Vea lo que dice la escritura. Anduvo en los caminos de su padre. Esta palabra andar significa es halak, con K al final. Halak, y habla de marchar. De marchar.
Diga conmigo, marchar. Seguir. También significa seguir. Entonces dice que marchó, siguió los caminos de David, de su padre David, por descendencia, ¿sí me entiende? Aunque su padre natural, biológico fue Amón. Pero dice que él anduvo, hermano, en los caminos de su padre Abraham. Y esta palabra, halak, anduvo, significa marchar y seguir, pero también significa crecer. Diga conmigo, crecer. Dios quiere que crezcas en el conocimiento de Él. ¿Sabías esto? Amén. Hoy, escúchame, los niños han crecido estos 8 semanas aquí, Erika. 8 semanas con hoy. Sí. 7 clases, 8 semanas. Sí. Han crecido en 8 semanas en el conocimiento de Dios. Sí. Te digas, cada vez que memorizas un versículo, creces en el conocimiento de Dios. Es lo que hacía Josías. Josías no se quedaba como estaba. Escúchame, crecía, marchaba, seguía los caminos de David, conocía los caminos de David.